Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús, mientras subía al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran la autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de los Boanerges, es decir, los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Pues en esta lectura del día de hoy, hermanos míos, tenemos unos pasajes muy interesantes de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Él llamó a los que quiso. Eso creo que se lo comentaba en otra reflexión. Jesús era diferente a los maestros de su época, porque a los maestros de su época los discípulos elegían al maestro, pero en este caso Jesús era que elegía a los que él quería y ellos entonces le seguían. Aunque aquí lo pone como si fue todo de un golpe, ya sabemos que no fue así. Cada apóstol tuvo su llamado concreto del Señor. Y lo hemos visto en los relatos, cuando el Señor llama a Pedro, cuando Juan y Santiago son llamados por el Señor, Bartolomé, vemos ese llamado que el Señor le hace a cada uno de ellos en particular. Mateo, sale Felipe, todos salen. Y es curioso que nos explica la Sagrada Escritura que él instituyó a 12 para que estuvieran con él. Y eso es algo que marcará todo lo que es el cristianismo. En el cristianismo siempre se supo que había 12 apóstoles y lo hemos reflejado en todo el Nuevo Testamento, hasta en el Apocalipsis. Están los 12 apóstoles de Cristo, los elegidos por Él, que Él pidió que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, a anunciar la buena nueva, que lo hicieron después. Lo hicieron con Él y luego lo hicieron después de su partida, y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. La autoridad de Cristo. Entonces, en todos los listados, cuando se mencionan los apóstoles, vemos que siempre inicia mencionando a Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Esto estamos en Marcos. Cuando vemos que cualquier otro evangelista va a mencionar la lista de los apóstoles, siempre va a mencionar a Pedro de primero. Luego menciona a Santiago, el de Zebedeo, y Juan, ya que Santiago el hermano de Juan, era muy también reconocido, de mucha autoridad también dentro de los primeros cristianos. Juan, el discípulo amado, por tanto, y a quienes puso el nombre de Boanerges, que son los hijos del trueno. Y luego sigue mencionando a los demás: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo. Santiago el de Alfeo es ese que mencionan después. Hay una cita bíblica que normalmente usan los protestantes para decir que María tuvo más hijos o Jesús tenía hermanos. Usan ese Santiago. Y ellos ahí no saben que están hablando de Santiago, hijo de Alfeo. Que su madre también se llamaba María, pero no era la María de Jesús. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó.
esa preeminencia que tenía el apóstol Pedro. En la Biblia vemos varias escenas donde se hace referencia a Pedro de manera especial. Jesús sube a la barca de Pedro. Jesús le dice: te quiero hacer pescadores de hombres. Jesús que le cambia el nombre: te llamas Simón, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús que en una reprende a Pedro para que él no piense como los hombres, sino que siempre piense como Dios. Jesús que ora por Pedro para que al final él confirme a sus hermanos. Pedro que corta la oreja del sumo. Pedro que niega a Jesús. Pedro que al final está ahí con Jesús y Jesús le dice 3 veces: me amas, me quieres, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. A Pedro, que a pesar de fallarle, de meter tanto la pata, Jesús aún así depositó en él confianza, autoridad. No le quitó el ministerio que le había entregado a Pedro. Eso mismo quiero llevar al día de hoy, que tanta gente que se dice católica señala, critica, juzga, habla mal, insulta al sucesor del apóstol Pedro. Y no sabe que con eso pues está faltando gravemente. Porque el papado es un principio de unidad dentro de la Iglesia Católica. Los que suelen atacar al Papa suelen ser los protestantes. Suelen ser los que atacan al Papa, no un católico. Lo atacará alguien que no sea católico, pero nunca un católico. Entonces, cualquier persona que se diga católica y ataque al Papa, hay que poner en duda su catolicidad. Y se sienten con todas las de la ley de poder señalarlo, insultarlo y hablar mal de su persona, hablar con desdén de él. Que esta lectura del día de hoy, en el cual Jesús habla claramente de que instituye la iglesia sobre hombres pecadores, a lo que Él capacita, a lo que Él le da su autoridad y su poder, nos enseña que ese poder que ha dejado en los sucesores de los apóstoles y sobre todo en el sucesor de Pedro, aún sigue, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa misma autoridad sigue estando sobre los hombros de nuestros pastores legítimos, de los que guardan la sucesión apostólica. Y debemos guardar esa unidad siempre, con esa piedad filial de un corazón que se deja enseñar por su pastor. Aunque a veces no lo entienda, aunque a veces no lo comprenda, debo dejarme enseñar por mi pastor, porque por eso Dios lo ha puesto ahí. Si no hubiese estado otro pastor, pero en este caso es el que tenemos, y hay que escuchar a nuestro pastor, porque si no, no se cumplirá la palabra, que las ovejas escuchan su voz. Si no estamos escuchando la voz del pastor, pues tendríamos que revisarnos, porque estamos escuchando otros pastores, que no el que Jesús ha dejado para que apaciente sus corderos, para que apaciente sus ovejas. El que tenga oídos para oír, que oiga.